Escuchemos al experto y aprendamos de sus conocimientos, experiencias y técnicas. En este episodio nos acompaña el consultor en planeación estratégica e investigador de mercados, Juan Carlos Arango Quintero, director de proyectos en MS Consultoría SAS. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en este episodio para que hablemos de este tema tan interesante que es la investigación de mercados. Cordial saludo, Jack, a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos disfrutar pues, de este tema tan interesante que es la investigación. Muy bien. Cuando uno habla de investigación de mercados, inmediatamente le viene uno a la mente hablar de una encuesta, pero sabemos que la investigación de mercados no solo es encuesta, hay dos tipos de investigación, una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa. Expliquémosle a nuestros oyentes cuáles son esas principales diferencias. Bien, Jack, a ver, cuando hablamos de investigación en términos generales, hablamos de un proceso y hablamos de un producto. Cuando nos referimos a lo primero, estamos hablando de una serie de pasos que nos conecta una pregunta con una respuesta, ¿cierto? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es generando un conocimiento que nos permite responder a inquietudes o cuestiones que nos abordan, ¿sí? Cuando hablamos de la investigación como producto, estamos hablando del conocimiento como resultado, que se obtiene a través de los proyectos de investigación. La investigación cualitativa es una forma de obtener un conocimiento, digamos, a través de herramientas o técnicas que nos permite comprender o entender los fenómenos sociales, especialmente los fenómenos del mercado en este caso, ¿sí? Y que va más allá, digamos, de las intenciones de la investigación cuantitativa, que busca básicamente construir verdades, validar hipótesis o contrarrestar marcos teóricos frente, digamos, a realidades muy concretas. En este caso, vuelvo, insisto, realidades del mercado, ¿cierto? Y que utiliza, digamos, un utillaje diferente en términos de técnicas e instrumentos de validación. Si hablamos de diferencias, digamos que podríamos establecerla en varios niveles. Sí. Por ejemplo, la relación entre la teoría y la investigación. En la investigación cuantitativa, digamos que esa relación es mucho más estructurada, sigue una secuencia lógica, el método por lo general es deductivo, ¿cierto? Y que es muy común verla reflejada en los procesos metodológicos o en los cursos de metodología de la investigación, donde formulas una pregunta, unos objetivos, un marco teórico, un marco de antecedentes, haces un diseño metodológico, un presupuesto, un cronograma, ¿cierto? Mientras que la investigación cualitativa es una investigación más abierta, más interactiva, utiliza más el método inductivo, ¿cierto? Basado en la observación, y a partir de ahí, digamos, los expertos en este enfoque plantean que la teoría es emergente o la teoría va surgiendo en la medida en que yo voy observando mi objeto de investigación. Esa es como la parte fundamental de lo que se denomina la corriente de la teoría fundada, ¿sí? No necesitas un marco de referencia previo para abordar, digamos, la observación, sino que mediante la observación misma va surgiendo las categorías y los conceptos que van reconfigurando en tu mente ese marco teórico. Expliquémosle, Juan Sí. Carlos, a los podcasters que cuando hablamos de observación no necesariamente estamos hablando del método de mirar, ¿cierto? Sino que en la observación también están todas las técnicas cualitativas que se requieren para ese objeto a investigar. Sí, sobre todo en esas técnicas, porque, a ver, un investigador requiere, digamos, de una capacidad alta de observación y de mucha sensibilidad frente a la realidad, sobre todo porque debe fijarse en los detalles, en esas pequeñas cosas que muchas veces la gente no ve, ¿cierto? Entonces, yo le insisto mucho a los estudiantes en los cursos de investigación que uno observa no solo con la vista, sino con todos los sentidos, ¿sí? Porque la vista es el sentido que más privilegiamos. Yo digo que es el sentido investigativo por excelencia, ¿cierto? Porque la vista nos conecta de inmediato con la realidad, pero uno tiene que agudizar todos los sentidos, ¿cierto? Incluso hay teorías que hablan de que no son solo 5 sentidos, sino que son hasta 17 sentidos. Pero si partimos de que son 5, pues uno observa con esos 5, ¿cierto? Cuando uno hace observación en campo, uno debe estar muy atento, por ejemplo, a
a sonidos, a estímulos olfativos, ¿sí? Digamos a la sensación que también tiene uno frente a cierto espacio, porque en la investigación cualitativa el investigador o el observador se inmiscuye o introduce tanto en la realidad que pues esa realidad termina afectándolo, y esa afectación, sea negativa o positiva, se convierte también en fuente de información importante. En la investigación participante eso es, por ejemplo, fundamental, ¿sí? Y también uno, digamos, en una entrevista en profundidad o en una sesión de grupo podría estar, además de observar, preguntándole e interactuando con las personas objeto de estudio. Claro que sí. Esa es otra de las diferencias con precisamente la investigación cuantitativa, ¿sí? Mientras que esta última establece una distancia entre el objeto o la realidad observada y el sujeto que observa, o el sujeto cognoscente, como lo llama la epistemología, ¿cierto? Para mantener cierto grado de objetividad y no contaminar con sesgos la observación, la investigación cualitativa no tiene ningún problema con eso. Incluso dentro de lo que se denomina el círculo hermenéutico, los prejuicios son parte fundamental dentro del ciclo de investigación, ¿cierto? Porque yo lo que hago es que cuando interpreto desde mi propia perspectiva, y mi perspectiva está de alguna manera contaminada entre comillas, ¿cierto? Porque yo tengo una visión del mundo, tengo una historia de vida, tengo unos preconceptos, tengo unos prejuicios, y la interpretación que yo hago de la realidad, que es fundamental dentro de este tipo de investigación, la cualitativa, sí, los sesgos y los prejuicios son fundamentales, ¿cierto? Porque quien interpreta no es un sujeto aislado, no es un sujeto, digamos, aséptico a la realidad, al contrario, está cargado, y esa carga hace parte de la construcción misma de la interpretación de la realidad. Perfecto, entonces expliquémosle de manera más específica a nuestros podcasters cuáles son las, digamos, técnicas e instrumentos que se utilizan en la investigación cualitativa y cuáles en la cuantitativa. Bueno, el universo de la investigación cualitativa pues cuenta con una amplia gama de técnicas e instrumentos, ¿cierto? Dentro de ellos, digamos, podemos citar algunos que pueden ser de mucha utilidad en la investigación de mercados, como son, por ejemplo, la observación, ¿sí? Esa observación tiene muchas tipologías, tiene muchos márgenes de actuación, muchas gamas, porque uno puede hacer investigación participante, investigación visible, investigación oculta, etcétera, ¿cierto? La observación, digamos, es un ejercicio que requiere de cierto manejo de técnica, digamos, en el registro de la información, ¿sí? Porque a veces no es muy fácil, por ejemplo, tener un diario de campo o un registro en audio o en video de la situación. Entonces hay que recurrir mucho a la memoria, por ejemplo, ¿sí? O cuando haces investigación participante, tienes que ser muy cauto con la retención de las situaciones para poder luego recuperar esa información. En segundo término, la entrevista, que se puede hacer con público experto o no experto, que pues involucra, digamos, habilidades del entrevistador para llevar un diálogo fluido, para hacer buen relacionamiento público, para poder, digamos, levantar la información que se requiera. Los grupos focales es otra, con público experto y no experto. El grupo focal pues tiene la ventaja de que uno puede, digamos, cotejar las miradas de varios sujetos de control simultáneamente o por separado, permite también diálogo fluido, mucha capacidad de observación del lenguaje verbal y no verbal. Las pruebas de concepto, los experimentos comerciales, por ejemplo, son una modalidad que a su vez son hijos de los experimentos sociales. Ahí tenemos algo muy interesante porque es una mezcla entre grupo focal, experimento, entrevista. Podemos utilizar incluso muestras de productos para evaluar sus diferentes características físicas, empaques, sabores, olores, logosímbolos, etcétera. Sí, se puede pues hacer filmación o registro en audio, y al igual se requiere mucho la triangulación. Es decir, deben haber otros investigadores tomando nota, observando, para luego cotejar esas distintas visiones del mismo ejercicio. Y tenemos el análisis de contenido del discurso, que es una técnica transversal que se apoya en el análisis del lenguaje, sobre todo verbal, y del análisis semiótico.
que utiliza pues herramientas para identificar los significados de objetos y expresiones no verbales de los sujetos de control o de los sujetos experimentales. Y habrían otras, historias de vida, investigación, acción, análisis de archivos, grupos de discusión, estudios de caso. Es muy bueno entonces saber que la investigación cualitativa ofrece múltiples opciones. Lo importante es también explicarle a nuestros oyentes que se utilice la investigación cualitativa no por moda, ¿cierto? Hubo una época en que algunos gurús que estaban utilizando equipos como el eye tracking, el electroencefalograma y otros equipos, y diciendo que si no se hacía cualitativa, la investigación no servía, que era únicamente cualitativa, y estaba desconociendo de entrada la cuantitativa. Yo creo que este no es un tema de moda, sino un tema de saber qué es lo que se quiere buscar, cuál es el objetivo de la investigación, y a partir de ellos saber cuál de estas posibilidades de instrumentos y técnicas que tú bien has estado explicando uno debe utilizar. Sí, eso hace parte incluso de un debate que ha sido muy intenso desde el siglo XIX con la revolución positivista y todo lo que fue el enfoque hermenéutico y que, digamos, se intensificó en el siglo XX. Y la Academia Colombiana no ha sido ajena a eso, ¿cierto? Digamos que han habido una serie como de estigmatizaciones de lado y lado. Entonces, los investigadores cualitativos, que por lo general que vienen de escuelas de ciencias sociales clásicas, antropología, sociología, trabajo social, tildan a los cuantitativos de pretenciosos porque ellos consideran que pueden obtener verdades del mundo y la realidad. Y los cuantitativos, pues, señalan a los cualitativos de pseudocientíficos, de faltos de rigor, de faltos de seriedad, y tildan pues que sus trabajos les falta, digamos, ese otro elemento que no hace la investigación seria. Incluso en la facultad donde yo he trabajado tradicionalmente, que es la de Ciencias Económicas, esa discusión incluso ha llegado a puntos muy, muy radicales, ¿no? De profesores estadísticos o profesores economistas cuantitativos que dicen que lo otro no es serio y no debe tenerse en consideración. Entonces, claro, eso ha hecho parte del debate. Hoy yo creo que eso ha trascendido al menos en los centros de pensamiento más desarrollados, y hoy se habla mucho del enfoque mixto, es decir, podemos combinar el quali con el quanti siempre y cuando se haga con rigor, con orden, con rigor científico y metodológico, con pertinencia, claro. Porque como vos decías, no es una moda, no es porque es que eso se ve muy bonito, no, el objeto de investigación y los objetivos de la investigación se pueden alinear con un enfoque mixto, sí o no, y cómo, ¿cierto? Claro. Sería esa la cuestión. Exacto, o sea, aquí uno podría hacer, digamos, una investigación cuantitativa con una encuesta y previo a ello haber hecho, digamos, una sesión de grupo para saber cómo abordar la quanti, o también inclusive unas entrevistas en profundidad para después llegar a la quanti, o al contrario, uno puede hacer una quanti y después, digamos, corroborar o confrontar con la quali resultados. Desde luego, yo creo que en eso yo estaría muy de acuerdo con Paul Feyerabend, el anarquista del método, que dice que en investigación uno tiene que salirse de los cánones del método científico tradicional. Es decir, el investigador pone también sus reglas de juego, ¿sí? Con cierto cuidado. Y es que en esto no puede decir uno que hay un orden estricto, sino que muchas veces el investigador se va inventando cosas en el camino. La creatividad y la posibilidad de abrirse dentro del mismo proceso investigativo, yo creo que son válidos, ¿cierto? Y el enfoque mixto, cuando se aplica bien, es muy poderoso cuando uno, digamos, combina el encuestaje y hace un procesamiento estadístico refinado con técnicas cualitativas, porque las segundas le permiten a uno ver cosas que no ve en el otro ejercicio. Entonces, digamos, eso le permite al investigador ir mucho más allá frente a los hallazgos. Súper. Inclusive entonces uno podría decir que en la investigación que el camino es culebrero, y es decir, no hay un punto de partida y un punto de llegada que uno se va en línea derechito, sino que en la medida que uno va investigando se va encontrando cosas que no tenía previstas, y eso lo va uno llevando a lo que quiere encontrar. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros somos herederos del enfoque del paradigma empirista positivista, ¿cierto? Entonces, digamos que ese paradigma se ha aplicado con mucho juicio en la física, que es una ciencia exacta muy poderosa, quizás la ciencia más madura, y las ciencias sociales han querido copiar ese mismo rigor a veces, o ese mismo ánimo rigorista, ¿cierto? Entonces, a veces somos muy rígidos en la aplicación de los procedimientos y los pasos. La investigación cualitativa
digamos, permite más libertad en eso, ¿cierto? Uno no se ata tanto al método, uno es más libre, uno es más, digamos, abierto a las posibilidades que se van presentando en el camino, ¿sí? E incluso le permite a uno reinventarse muchas veces herramientas o instrumentos para medir, además porque en la investigación social, Jack, vos lo sabes, cuando uno está haciendo ejercicios de terreno, en nuestros contextos uno se puede ver abocado a muchas contingencias, ¿sí? A que un actor armado no te deje entrar al territorio, ¿Verdad? a que te coge un paro, a que ese día hay una tormenta, está lloviendo, a que la gente se rehúsa a contestarte la encuesta o al que el entrevistado no está disponible. Bueno, hay una cantidad de cosas, digamos, esporádicas que se presentan y que a uno muchas veces le obligan a inventar en el camino. Hablando de ese rigor científico, una de las preguntas que uno se hace es cómo hace uno para registrar, para sistematizar, para procesar la información cualitativa, porque como en muchos de los casos son preguntas abiertas y no son preguntas estructuradas, entonces coger esa información y llevarla para obtener unos resultados no es fácil. Interesante, Jack. Yo no soy tan viejo, pero sí me imagino cómo le tocó a nuestros profesores de vieja guardia procesar información de ese tipo. Yo tuve profesores de estadística que les tocó trabajar con tarjetas perforadas, imagínate, ¿cierto? Imagínense. Y las computadoras me imagino que eran inmensas. No, yo creo que nuestros podcasters en este momento no saben de qué estamos hablando. No, las nuevas generaciones tendrán que ir a Wikipedia a buscar que era una tarjeta perforada para saber cómo se procesaba información hasta los años 80, me imagino yo. Digamos que eso en la escuela anterior, pues yo creo que los profes los investigadores tenían que hacerlo a mano, utilizando herramientas analógicas, no sé, listas, subrayado, categorización a través de notas al margen, papeles de colores, etcétera, etcétera. Pero hoy en día existen software que permiten hacer ese tipo de sistematizaciones, procesamientos de manera muy, muy juiciosa, muy versátil y utilizando grandes volúmenes de información. Yo, por ejemplo, conozco muy bien el Atlas T, que es un software de análisis cualitativo de datos creado por un científico alemán y un ingeniero de sistemas. Quizás es el software mejor posicionado en el mercado. Existe el Ethnograph y el NVivo, ¿cierto? Estos software, al menos el Atlas T, permite que tú trabajes con multiformato. Tú puedes cargarle videos, audios, textos en PDF, imágenes, textos en Word, ¿sí? Mapas de Google y hacer categorización, selección de citas, mapas y relaciones semánticas, conteo de palabras, números de palabras. Ya lo que hace luego el investigador es que tiene que encontrarle sentido a toda esa información, porque la herramienta, por más que nosotros avancemos en la computación, las herramientas nunca van a hacer el análisis. El análisis lo tiene que hacer el investigador, que está armado de sus marcos de referencia y su habilidad para interpretar datos, para encontrar allí el sentido y el significado de los datos. Súper, eso es muy importante. Es muy importante, pero entonces buenísimo saber que existe este programa, porque como tú dices, a mí me tocó inclusive, primero cuando uno imprimía las hojas y empezaba a resaltar con marcadores, estos rosaditos hablan como de lo mismo, estos amarillitos hablan como de lo mismo, estos verdecitos, y ya después en el computador uno también resaltaba con el marcador del computador por colores, pero entonces mire, este programa entonces ya nos facilita mucho la vida, pero como tú dices, la importancia no solo es en que ellos le recategoricen y le saquen factores comunes, sino que usted también analice qué es lo que le sirve y qué no le sirve. Claro, porque imagínate, uno ante esos volúmenes de información, vos sabes que cualquier investigación ya le está arrojando a uno una cantidad de bibliografía básica, de cibergrafía, en todos los formatos, porque uno encuentra incluso videos de TikTok que le sirven a uno como fuente, ¿sí? Cosas maravillosas en todas las redes sociales. Hablo del conocimiento y de la ciencia. Entonces, claro, tú te ves enfrentado a unos volúmenes de información y fuera de eso las estás procesando y eso te está arrojando mucho más datos. Entonces, claro, uno necesita, digamos, una forma que le permita a uno ordenar y entender mucho cómo está organizada esa información
para poderla traducir, ¿cierto? Porque si uno está frente a un mar de datos, pero no tiene, digamos, las herramientas conceptuales, el enfoque teórico o la formación que le permita a uno develar de ahí significados, esos datos pasan sin pena ni gloria, es decir, quedan mudos. Muy bien. Entonces, la investigación cualitativa, entonces, al fin, ¿cómo nosotros la podemos utilizar para comprender el mercado y sobre todo para lo que espera el empresario, y es que a partir de ella pueda diseñar estrategias de mercadeo? Sí, yo creo que ese es el quid del asunto, la pregunta más importante de este diálogo, y es finalmente yo qué hago con esa información, ¿para qué me sirve el conocimiento científico a mí? Y la ciencia tiene que servir, Jack, para uno tomar buenas decisiones, ¿sí? Para uno cualificar las decisiones. Muchas veces nuestros empresarios, sobre todo los más pequeños, desdeñan mucho el conocimiento porque no le ven como la verdadera utilidad o la verdadera trascendencia, ¿sí? Yo siempre le digo a los empresarios, cuando uno administra un negocio, cuando uno administra una empresa, debe hacerlo con ciencia. Ciencia porque es complejo, una empresa es muy complejo y requiere de criterios científicos a la hora de uno administrarla, además porque confluyen una cantidad de áreas del conocimiento, recurso humano, finanzas, mercadeo, psicología, producción, etcétera, etcétera, que se vuelve muy complejo. Entonces, lo primero es que, hombre, cuando uno hace investigación, debe ser consciente como empresario de que esa información tiene que servirle a uno para tomar decisiones estratégicas, lo primero. Lo segundo es que hacer estudios o investigaciones no es barato, porque es muy común que los empresarios pequeños a uno le dicen, no, haceme una encuestica, haceme un estudio ahí rápido, ¿sí? Y no son conscientes de que eso requiere tiempo, conocimiento, que no es económico, ¿cierto? Los estudios, buenos estudios, si uno quiere hacer algo bueno, eso cuesta, ¿sí? Yo a veces le digo a los empresarios, ¿cuánto tiene? ¿Sí? Entonces me dicen, no, 2, 3 millones de pesos, y yo con eso le hago un sondeo telefónico. Claro. Y la información que arroje ese sondeo no le va a servir mucho para tomar decisiones. Ahora bien, usted puede tener presupuestos de 100, 200 millones de pesos para un proyecto que utilice muchas técnicas, enfoque mixto, software del que quiera, ¿cierto? Entonces usted tiene ahí resultados que le pueden servir muchísimo para tomar decisiones. Entonces es muy relativo, ¿sí? Sí. Entonces lo primero, ser conscientes de que el conocimiento es importante para la toma de decisiones. Segundo, de los costos que requiere generar ese conocimiento, ¿sí? Lo otro es que es importante definir muy bien los objetivos de las investigaciones de mercado. ¿Para qué quiere usted una investigación? Porque a veces lo llaman y le escriben a uno, yo necesito una investigación de mercados, ¿cuánto me vale? Entonces yo le pregunto a la persona, ¿para qué la quiere? ¿Cierto? Entonces usted la quiere para lanzar un nuevo producto, para estudiar su competencia, para evaluar un canal de distribución, para hacer un estudio de precios. ¿Para qué la quiere? ¿Cuál es su propósito? Porque si no lo tiene claro, uno de ahí no puede definir bien la ruta metodológica a seguir y definir las técnicas y los enfoques, porque yo puedo decir, no, es un enfoque más cualitativo que cuanti o mixto, ¿cierto? Dependiendo del objetivo. Entonces, es muy importante que los empresarios entiendan eso. El objetivo de hacer una investigación es cuál. Muy bien, exacto. Y es mirar como la diferencia o poner en la balanza el costo de no tener la información versus el costo de tenerla. Cerremos entonces este podcast con unas recomendaciones o unos tips que tú les puedes dar a nuestros oyentes. Pues reitero, me parece que el conocimiento es muy importante, no solo en términos de que el conocimiento permite que las sociedades avancen porque maduran, porque entienden, porque el ser humano comprende la realidad, sino porque a partir de ahí generamos nuevos productos, nuevos desarrollos. Y además en el campo empresarial, la ciencia permite que las organizaciones avancen, maduren, entiendan cómo funciona el mercado. Yo creo que eso es fundamental, darle el debido peso y el debido valor social que merece el conocimiento. ¿Sí? Lo segundo es que la investigación, digamos, cuando uno se mete en este mundo, no es propiamente porque uno vaya a vivir como científico o a ser un científico, que es lo que yo muchas veces le digo a los estudiantes cuando me replican y me dicen, ¿yo para qué hago un curso de metodología de la investigación? Y yo les digo, no es porque ustedes vayan a ser científicos necesariamente y a hacer el relevo generacional que necesita la universidad en su momento, sino porque la investigación te desarrolla
habilidades investigativas. El hecho de ser capaz de observar, de formular una pregunta, de buscar información en Internet, de clasificarla, de hacer una presentación para vender un proyecto, ¿cierto? De hacer una carta de presentación, de buscar aliados estratégicos. Esas ya son habilidades investigativas y uno solo las adquiere en la medida en que es consciente de la importancia de la investigación y la ciencia. Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, el consultor en planeación estratégica e investigador de mercados, Juan Carlos Arango Quintero. Los esperamos en nuestros próximos episodios. Ya escuchamos al experto. Ahora es tu turno para tomar acción. No te pierdas a nuestro siguiente invitado.